El viejo mundo se muere, el nuevo tarda en aparecer, y en ese claro oscuro surgen los monstruos. Estas son las dos líneas del intelectual Antonio Gramsci con las que Sergio vuela ahora una interesante reflexión en su primera novela, El renacer del monstruo. 521 páginas trabajadas con entusiasmo y con ingredientes que pasan por la economía, la política, un futuro no tan lejano y todo ello aderezado con la intensidad de un auténtico thriller. Bienvenidos a esta sala de ámbito cultural, tanto al autor como a sus dos invitados a la mesa, Ángeles Rubio y José Luis Martínez. Espero que disfrutéis charlando de literatura y de la figura de Sergio Polo, un todoterreno. Y muchísimas gracias a todos ustedes por acudir a esta cita y por apoyar la cultura. Les dejo con los invitados y con el protagonista. Muchísimas gracias. Yo quiero agradecer a Mila y a Ámbito Cultural, el Departamento de Cultura de Consciente, la oportunidad que nos han dado de estar aquí. Y luego, aquí en la mesa veréis que estoy aquí con dos personas que van a hablar conmigo, ¿no? del libro, de las cosas que hemos, de las experiencias que ellos también han tenido cuando se han leído la novela. Ella es Ángeles Rubio, es profesora universitaria, es politóloga, socióloga y es especialista en el cambio socioeconómico. Un tema muy apropiado también para lo que toca, digamos, la trama, ¿no? Y luego aquí a mi izquierda pues está José Luis Martínez. Él es abogado, es una persona que es empresario también, ha vivido momentos, momentos complicados también, de dos crisis, ¿no? que ya sucedieron tiempo atrás, y lo ha visto desde las dos ópticas, desde la óptica del empresario y desde la óptica de la banca. Creo que eso también nos puede aportar bastante en esta presentación porque, al final pues esta novela surge de ahí, surge de una crisis, ¿no? Una crisis en la que estábamos en el año 2012, aún seguimos en ella, aunque dicen que estamos saliendo y todo el tema, y sí, estamos mejor, ¿no? Pero surge de ahí, de una crisis en el año 2012, pues que me hace reflexionar y empiezo a escribir. A partir de ahí, pues escribo una novela que está ambientada en una sociedad que ha evolucionado, pero no quizás como todos esperasen, ¿no? En el año 2021. Ha evolucionado de una manera que no es la adecuada, ¿no? Entonces, a raíz de ahí empiezan a suceder cosas. Bueno, yo, si os parece, le voy a ceder la palabra a Ángeles, que ya va a ir hablando un poquito, ¿no? del tema. Buenas tardes. Decía Émile Cioran que el buen libro es el que produce una herida, el que es una herida, el que remueve por dentro. Y en esta ocasión nos encontramos con uno de esos libros. No quiero extenderme mucho y no es retórica, pero para mí este libro ha sido una herida desde varios puntos de vista. Y el primero es que me recordaba muchísimo a una persona que tenemos muy mal, no mal, sino muy poco considerada, bien considerada, pero muy poco recordada en los medios de comunicación en España, y que fue mi compañero de carrera cuando era jovencita, ¿no? Él es Juan Carlos Fresnadillo, y dice, si has venido a hablar de Sergio, ¿por qué hablas de Juan Carlos? Porque me parece un tema desde el punto de vista de por qué tiene tanto éxito en todo el mundo, por qué con 29 años Juan Carlos Fresnadillo es nominado al Oscar, con una subvención que mandó en un sobrecito, un corto, nominado al Oscar con Steven Spielberg y luego trabajando con Steven Spielberg. Pues porque todas sus obras, en el fondo, como todos los grandes clásicos, tratan un tema que a la gente le preocupa, tratan un tema que a las personas nos remueve por dentro. Entonces, seguramente también por la estructura, no solo el tema, la estructura para mí ha sido una herida y una sorpresa comprobar
cómo una persona que a mí me presentan del mundo de las finanzas, del mundo de la economía, yo soy de la Asociación de Directores de Empresa Europea, pues un amigo común me habla de una persona que es empresaria. Entonces yo no espero que una persona que se ha dedicado toda la vida, que es su primera obra, al mundo de los negocios, de repente me encuentre pues con que es un libro de manual para las clases de literatura de cómo hacer un bestseller, pero sin buscarlo, ¿no? O sea, cuáles son los requisitos. Y vuelvo a acordarme, y ahora diré cuáles son para mí estos requisitos que cumple el libro, vuelvo a acordarme de Juan Carlos Fresnadillo. ¿Por qué? Porque estos requisitos son literarios, pero al mismo tiempo resulta un libro muy cinematográfico desde el punto de vista de que es una prosa muy ágil, muy rápida, aunque sea muy amplia, aunque sean 520 páginas, me acuerdo porque cuesta un poco días leerlo, pero no podía dejar de leerlo. Y entonces, unos párrafos tan largos que siempre te recomiendo, ¿no? Los párrafos tienen que ser más cortos, ¿no? Pero, sin embargo, te agradecías que no se terminasen los párrafos para que quedase bien completada. Y voy a hablar pormenorizadamente cuáles son esos 3 puntos que a mí me parecen que cumple como bestseller. En primer lugar, el tema, que por ejemplo en el caso de Juan Carlos Fresnadillo es la familia y el miedo a esa sociedad donde perdemos las bases institucionales básicas y donde desconfiamos de la propia familia, pues aquí vuelve a ser el tema, el gran miedo que tenemos en estos momentos, sobre todo los europeos, a la pérdida de soberanía de las personas y de los países. Por supuesto, no voy a destripar la obra, pero vemos cómo desde los diferentes comandos terroristas, a todas las personas que van entrando en la obra, incluso aquellos ministros con tantísimo poder, siempre hay una parcela en la que pierden la soberanía de un día para otro. Es esa sociedad del riesgo de Rifkin, ¿no? Donde en cualquier momento todos podemos perder todo lo que tenemos, pero al mismo tiempo tenemos miedo a perder esas certezas y esa soberanía nacional respecto pues, a la globalización y los países que compran nuestros negocios, de nuestros barrios y de nuestras casas, pero en este caso concreto también que compran nuestra deuda en base pues, a una hegemonía global, europea, de bloques económicos, ¿no? En segundo lugar, para mí contiene las claves necesarias en un libro que va a ser bestseller, en el buen sentido, por supuesto, en que la trama se asienta muy bien desde el principio. Desde el principio vemos ya los indicios que nos conducen a que exista una intriga dramática permanente. Y esta intriga dramática se centra en personajes que algunos acaban siendo héroes. Y esto es fundamental para que todos los libros que nos encanta comprar hoy en día y leer tantísimas páginas y no aburrirnos, cuando el resto de libros tendemos siempre a escribir lo menos posible y a escribir lo más esquemáticamente posible en la sociedad de la imagen. En la universidad los alumnos ya no compran los libros, todo es Google en un momento. Sin embargo, ¿por qué esa contradicción que siempre nos preguntan de por qué se venden esos libros tan gordos y tantísimos cuando la gente no lee? Bien, pues volvemos a lo mismo. La intriga dramática de unos personajes en los que las personas pueden vivir, y vuelvo a lo cinematográfico, emociones, emocionarse, reír, llorar, o sea, algo que más que para el bestseller se vive cuando se estudia la teoría del guión, cómo tenemos que escribir una buena película, porque en el caso por ejemplo de Juan Carlos Fresnadillo y de todos los grandes directores del cine decimos que contienen sus películas. Entonces estos dos matices, que sea tan ágil y tan es lo que para mí, y el tema lo convierte en una novela extensa, pero sin embargo muy cinematográfica y que da gusto leerla. Tercera característica, el desenlace. El desenlace dice, bueno, yo me esperaba un libro de estas características, donde los personajes pues no es que nos den muchas alegrías, ¿verdad? En su forma de ser a veces pues un poco corrupta o bastante... todos esos miedos que tenemos a una corrupción a veces institucionalizada,
pues no esperamos, bueno, pues al final no vamos a decirlo porque no vamos a destripar el libro, si bien o mal, pero la tercera característica más importante de todo el bestseller, de todo el libro que tiene éxito, es que el lector se queda satisfecho, ¿verdad? Que nos remueva, nos crea una herida, pero nos hemos quedado satisfechos porque la trama que se inscribe en el marco del principio, donde comienzan los indicios, se ha desenvuelto de forma adecuada, ha sido totalmente creíble, aunque sea una obra de ciencia ficción, y lo que hablamos hoy en día en el marketing, ¿verdad? Estamos en una sociedad donde necesitamos humanidad, necesitamos emocionarnos y el producto tiene que hacernos sentir, no solo consumir, no solo que somos objetos de consumo, sino sujetos con sentimientos y con sentimientos. Y esto es otra de las cosas que veo que trata Sergio fabulosamente en el tema. Y también voy a hablar más de Sergio, pero es que no puedo, cuando después de todos estos años, que para mí, bueno, pues me ha supuesto a veces algún disgustillo escribir de fenómenos como el 15M o ciertas minorías sociales o tribus urbanas, etcétera, etcétera, pues ves cosas que no es lo que la gente piensa que son. Entonces, otra de las cosas que a mí me ha llamado muchísimo la atención de una persona que no es socióloga, que no investiga normalmente en la universidad, ni es investigador social ni periodista de a pie, pues me ha llamado muchísimo la atención cómo ha perfilado cada uno de los grupos sociales que trata de los personajes, ¿no? Que trata el libro. Me ha llamado muchísimo la atención ese tema central que ya hablaremos en el debate, la falta de soberanía, el miedo, ese tema que está latente. Entonces decimos, me refiero al 15M, por ejemplo, y a los movimientos sociales actuales. Decíamos, el 15M fue una revolución cultural al modo de mayo del 68. Y si en el mayo del 68 los profesores de sociología nos dicen que se trataba de una revolución moderna y unas reivindicaciones de la juventud del 68 de tipo moderna, una revolución moderna con reivindicaciones modernas. ¿Qué se reivindicaba en el 98? Se reivindicaba libertad, se reivindicaba igualdad, se reivindicaba que la democracia no fuese solo forma. ¿Qué se reivindica en el 15M? Se está reivindicando, es una revolución posmoderna en la posmodernidad. La razón que se reivindicaba en las igualdades, que se reivindicaba en la democracia, sobre todo juvenil, en el mayo del 68, ahora se está reivindicando que se humanice, que la sociedad se humanice, que está muy bien la democracia, pero que una democracia representativa, donde las instituciones y donde los partidos y donde la sociedad no es humana, pues no es respirable. Eso es lo que la primera juventud, que la gente muy jovencita, la redundancia, no la redundancia, pero esa primera juventud a la que luego se apuntaron las castas de los partidos, que acabó en Podemos, etcétera, etcétera, de los partidos de izquierda y extraparlamentarios, esa juventud que era de derechas e izquierdas, que no quería ser de ninguna de las dos cosas, tenía ese miedo y tenía esa reivindicación que se respira en esta novela en cada página, cuando nos sorprendemos en una sociedad en la que todavía, vuelvo a mi compañero y siento citarle tantas veces porque le van a sonar los oídos ahí en Los Ángeles o donde esté trabajando, pero nos da un miedo porque el problema es que al final resurge la esperanza, pero todo el déficit de soberanía, que parece como un libro muy político, muy nazis, etarras, no sé qué, y se pueden incluso enfadar, pero no va de ello. Finalmente el tema va de que esa falta de soberanía empieza en lo personal. En lo que una persona con mucho poder, si no es ejemplar, que decimos ahora, ¿verdad? Si en cualquier momento puede perder todo lo que tiene, ¿qué sentido tiene si cuando se marcha no dejamos más que porquería detrás de nuestras vidas, ¿no? Entonces vamos al nicho y al final, ¿qué hemos hecho? Si no damos sentido, y esa falta de sentido de la sociedad contemporánea es lo que vamos a disfrutar. Muchísimas gracias por estar ahí y sobre todo a Sergio por haberla escrito y que, bueno, vamos a preguntarle a quién ha copiado para hacerlo también, porque a sus profesores, ¿no? ¿A qué maestros?
Se ha mirado porque yo quiero saber. Muchas gracias. Eso primero, agradecerte a ti la presentación. Y bueno, yo lo que te diría, lo que le digo a todo el mundo, ¿no? Que yo realmente cuando me puse a escribir yo no sabía lo que iba a escribir. O sea, no sabía lo que iba a escribir. No tenía un guión predeterminado, lo único que había dibujado era un escenario, sabía dónde quería que esos personajes actuasen, pero no sabía ni siquiera quién iba a ser el protagonista. O sea, cuando yo me lancé con el primer capítulo, abrí pues en una reunión, o unas señoras que iban a una reunión, y claro, por eso alguna gente me dice, oye, no, en la novela pues hay varios nombres, ¿no? Hay muchos nombres al principio, y no es que haya muchos nombres, es que realmente cuando vamos avanzando yo voy decidiendo quién es el protagonista y quién se va a quedar fuera. Entonces, por eso te digo que bueno, no sé qué norma realmente hay que usar. Quizás sea un poco la de dejarte llevar, ¿no? Un poco así hacia adelante y bueno, tener las cosas claras, ¿no? De dónde, cuál es el escenario donde se quieren mover y poco más, ¿no? Que es lo que yo he hecho. Entonces, ahí estamos. Ahora seguimos hablando de la novela. Y quería pasar aquí a José Luis, que también tiene unas cosillas que decir. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por vuestra presencia y por tomar un poco el hilo de lo que plantea. ¿Se oye esto? Sí. ¿Así? ¿Ahora? No. ¿Ahí? Vale. Gracias. Estoy de acuerdo con lo que dice Ángeles en cuanto a que el arte duele. Y no lo digo yo, lo dice gente tan docta en el asunto como Ilian Galán o Fernando Castro Flores, que son gente críticos de arte de primera línea del país. Bien, en esto estoy de acuerdo. En lo que no estoy de acuerdo es una calificación que has hecho, que es un libro de ciencia ficción. Para nada, el libro es de ciencia ficción. No te lo admito. ¿No? El libro es un thriller, desde mi punto de vista, es un thriller maduro. Y ahora voy a explicar por qué. Pero no ciencia ficción. Hay guiños orwellianos, ¿eh? Y más sobre ciencia ficción que Orwell. Bien, eso, si da tiempo, lo discutimos. Te queda constancia que no estoy de acuerdo en que el arte duele. Y este libro, esta literatura es arte. No me cabe ninguna duda, ninguna cero. Y no estoy de acuerdo contigo en que se debe. Bien, dicho lo cual, yo quisiera exponerlo brevemente, en el tiempo de que pongo apenas 15 minutos, con el siguiente índice. Por una parte, el perfil de Sergio, del autor. Por otra parte, hablar algo del libro, como yo he entendido el libro. Y, por último, ¿por qué os invito a comprar el libro? Yo creo que este libro hay que tenerlo. En fin, hablando de... la gente cuando habla del perfil del autor, a mí me aburre mucho, porque empiezan a contarte la vida del autor. Sergio, bueno, fue empresario, fracasó con una empresa, después montó otra, representa un fondo de inversión importante, se dedica a la literatura. Esto es muy aburrido. Yo quisiera haceros un análisis comparativo con la figura de Rowan. Rowan, os voy a recordar cómo es la cosa. En 1800 situaron en la guerra de España con Estados Unidos, por Cuba. Y el presidente McKinley tiene que comunicarse con el tal García, que está en Cuba, con el general García. No tiene forma humana, porque este hombre está en la sierra o está metido en una selva y no hay ninguna forma. Entonces alguien le sugiere al presidente, aquí hay un soldado, el soldado Rowan, que le lleva el mensaje a García. Y claro, el presidente escribe la carta, que aquí es lo de menos el contenido de la carta, se la da a Rowan y Rowan se la lleva a García. No sabe ni quién es García, ni dónde está, no sabe nada. Solo sabe que le hacen un encargo y que llega a buen puerto y entrega la carta. Esta es la realidad. Esto, fijaros si es importante lo de la carta a García de Hubbard, que Hubbard lo escribió en una hora y no tenía ninguna pretensión con este formatito que él escribió. Pues hicieron 40 millones de ejemplares. Nunca nada se ha publicado tanto. Se ha traducido a todos los idiomas del mundo. Lo llevaban los soldados japoneses como catecismo en su cartera. O sea, fue impresionante. Bien, pues la figura de Rowan, aquel hombre que sin información, sin saber dónde tenía que ir a buscar a García, le entrega el mensaje del presidente de los Estados Unidos, es
el ejemplo del hombre que hace sin preguntar, que asume un reto y lo ejecuta. Y esto es lo que yo entiendo que es el perfil de Sergio Polo. Sergio para nada se había planteado escribir una obra literaria y a través de su propia experiencia como empresario, de los fracasos, de intentar ver qué hay detrás de, ¿está esto manejado realmente por lo que denominamos los mercados? No sabemos muy bien nadie qué es eso, los mercados son los que mandan, ¿realmente está manejado por los alemanes? Todo esto, ¿por qué se producen estas crisis? ¿Y por qué salimos de la crisis? Se lo plantea desde su punto de vista empresarial y se pone a escribir y hace una obra literaria que para mí Premio Planeta, o sea, que me parece, ahora hablamos del libro, o sea, me parece una cosa excepcional. Y esto en cuanto al perfil, que pienso que frente a aquel individuo que cuando el patrón le manda a hacer algo, pregunta por qué, dónde ha de poner el decimal, en que suena el timbre y coge el teléfono y se distrae, frente a eso está el amigo Rowan, que es Sergio Polo, que se va y entrega la carta a García. No me lo puedo creer. Encuentra a García y le entrega la carta. Es decir, asume el reto y lo ejecuta. Y aquí está, su reto ejecutado. Y es más, lo edita él. Yo no voy a poner en manos de una editorial para que tenga aquello guardado allí 18 veces y después me digan que no sé cuánto y que los derechos de autor se los quedan 4 años. No, yo lo hago, lo pago y lo saco. Y ahí se puede convertir, estoy de acuerdo con Ángeles, en un mes. En fin, por avanzar un poco en cuanto al libro. A mí me ha llamado la atención del libro. Yo cuando leí el libro, verdaderamente yo no me esperaba algo así. Me ha sorprendido muy agradablemente el libro, pero os voy a decir qué es lo que me ha llamado la atención. Los arquetipos. Cuando un escritor se pone a escribir, difícilmente es capaz de captar la atención del lector y por tanto de enamorar con sus personajes al receptor. Si no le dices quién es el tío, claro, hay quien con el personaje lo que hace es que lo define. Tiene el pelo rubio, usa gafas, pesa tanto. No, fíjate cómo lo hace. Te lleva dentro del arquetipo, de que lo define muy bien, a dos cuestiones. Una, a que ninguno, seas de derecha, de izquierda, o seas del color que seas, porque el libro tiene un fondo político, nadie te produce rechazo. Es decir, si tú eres un tío de derechas, una persona de derechas, cuando él está hablando de estos antisistemas, que tal, llegas a entenderlos. ¿Cómo hace esa magia? ¿Cómo, si te pones de la óptica de alguien de izquierda, puedes entender por qué determinadas personas que tienen el poder a nivel internacional, puedes entender por qué hacen ciertos movimientos? O sea, no te producen rechazo. Y de otro, llegas a tocar al personaje. Se tocan multitud de personajes. Yo no puedo aquí deciros la cantidad de nombres que salen. Bueno, pues los vais a recordar después de leer el libro. Vais a saber quién es Álvaro, quién es la secretaria de fulano, quién es... ¿Os recordáis? Hasta los alemanes con nombre en alemán. Lo vais a recordar. O sea, es una cosa... En cuanto al arquetipo, esto es muy difícil de conseguir y él lo consigue. Incluso son palpables, son personajes tocables. Hasta ese punto llega a definir el arquetipo. Esto es lo que más me ha interesado del libro. Hay otra cosa interesante en el libro, y es que Bauman, cuando hablaba de la sociedad, de la sociedad líquida, es verdad, es decir, los contemporáneos tenemos la manía de liquidar todo aquello que es sólido. Esto guarda relación con el libro, ¿por qué? Porque Sergio hace un ejercicio completamente distinto, es decir, él forja lo contrario, crea una inquietud en el lector, de forma que te hace pensar por qué destruir lo bien hecho. Pues claro, te crea una inquietud en cuanto que estos antisistemas que se hacen con el poder y el poder real económico urde un plan para acabar con esto y tener el poder real, es todo lo contrario a liquidar lo sólido. Él apuesta por lo sólido y por mantener la solidez, pero te lleva ahí a través de un camino de destrucción que incluso duele. El libro es tremendo. Pero, fijaros hasta qué punto.
Los contemporáneos, en todo, en el arte, en todo, nos empeñamos en ser amnésicos, olvidarnos de nuestra historia. Y fíjate que el libro, lo que hace Sergio en el libro, es que, oye, los alemanes en la Segunda Guerra Mundial lo hicieron con cañones. Y ahora, con una cosa que se llama los mercados. Yo no sé lo que es eso. Hablan del tiempo, el hombre del tiempo, que dice, llueve en Galicia, hace tal, en Andalucía hace sol. Los mercados, sube, pero eso porque sube y porque baja. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Que a mí nadie me ha enseñado eso. Ellos solos se mueven los mercados. Hay detrás alguien que manda y organiza esos mercados. De tal forma que son capaces de hundir, no una empresa, sino hundir un país, en Grecia, en España, en Italia, lo que fuere, para salirse con la suya y ganar la guerra. No se consiguió con cañones y él se pregunta, ¿y si ahora se consigue con la pluma? Voy descaminado. Este es un poco el planteamiento. Claro, esto es súper interesante, pero claro, te hace pensar, te hace meditar y llegar a conclusiones propias a través de lo que él te ofrece con literatura. Bien, esto en cuanto a la referencia que os quería hacer a Bauman y la liquidación, la sociedad líquida, ¿no? Por otra parte, el libro yo lo he calificado de maduro antes, y es maduro. Esa madurez, fijaros que está enfrentada con las redes sociales. En las redes sociales, el Facebook, estas cosas que tiene casi todo el mundo, sobre todo la gente más joven, ¿no? Pues siempre enarbola la bandera del ego. Que mirad, dice la niña en internet, en el Facebook, qué guapo es mi novio. Mira qué falda, y le enseña la falda en una foto a la amiga o al grupo de amigos, que a la vez tienen otros amigos. Siempre es el ego el que impera en esas redes sociales. Bien, frente a eso, en el libro de Sergio hay un acto de madurez, donde no se está mirando lo guapa que es mi novia o el vestido que tengo, no se lo enseño, sino hay frente a esa pasividad del ego, hay en el fondo una estética conducente a hacer pensar al receptor. Esto es sumamente interesante porque esa madurez lo que hace es ser un libro, ¿cómo te diría? Un libro, voy a decir de texto no está trabajado con él, porque sí, se presta a eso, pero sobre todo puede ser objeto de un guión cinematográfico, sin duda alguna, y sería de gran éxito. Estamos en la sociedad en que estamos, quizás nunca se consiga la meta de hacer un guión cinematográfico, pero si se consiguiera, te auguro el éxito sin duda alguna, porque la gente es más receptiva a ver una imagen que a leer un libro. Ya nadie lee un libro, nadie, nada más que tú y yo y estos señores que hay aquí. O sea, cada vez menos gente lee libros, ¿no? Ese es el problema. Y esto tiene cerca de 600 páginas, es decir, esto hay que... Pero tiene un ritmo que te engancha, es un ritmo trepidante. Y un ritmo de aquello que te hace tomar una pausa. Te hace tomar una pausa. Es decir, no eres capaz de seguir el ritmo, sino tú mismo haces... Un momento. Tú te tomas la pausa. Aquello que te preguntan, ¿quieres uvas? Sí. Ese momento de pausa... Así. Esa es la pausa. Esa, ¿te quieres uvas? Sí. Porque te lo tienes que pensar porque has comido mucho, sabes bien, te apetece la uva, pero no. Sí. Pues esa es la pausa que el receptor del mensaje ha de hacer porque él no la hace, directamente. O sea, te lleva a caballo, pero al galope. Y bueno, yo cuando estuve leyendo el libro, tú lo sabes, te lo comenté, yo lo leí este verano, en el mes de agosto, que cuando tuve tiempo de mirar el libro, y me mandó a las 4 de la mañana y decía, bueno, por una parte no quiero acabarlo, pero oye, que tienes que dormir. O sea, el ritmo te engancha y te engancha y te engancha. Y por último, la tercera característica que yo vería en el libro es la mezcla de arte y política. Es decir, este libro es literatura que es arte. Es arte. Pero toca la política. El arte y la política, esa dimensión política está presente en toda la literatura, desde Roma, en el barroco, en fin, en todas las épocas. El arte y la política están mezclados sí o sí, incluso hoy en el arte contemporáneo. Bueno, ahí tenéis, por ejemplo, a Vargas Llosa, que está tan de moda ahora, todo el mundo habla de él, penúltimo
último premio, ya hay otro premio Nobel. Sí, hablan quizá por otra cosa, pero sí. Pero yo recuerdo cuando yo leí, por ejemplo, una obra tan conocida como Pantaleón y las visitadoras, pues eso es política. Es decir, ¿es una obra de arte? Desde mi punto de vista, sí. No soy un especial enamorado de la literatura Vargas, pero sí, efectivamente, es una obra de arte y tiene política. Os llevo ahí porque si os digo un libro que posiblemente habréis leído mucho, La fiesta del chivo, en fin, para hablar de Vargas Llosa y tantos otros. Cualquier autor que hoy esté más o menos en boga introduce el tema político en su arte literario y desde luego este libro lo tiene. Para mí estas son las tres características, es decir, la madurez a la hora de comunicar y crearte una inquietud, el ritmo que le da el libro y esa mezcla, vamos a llamar, de arte y política. Esto en cuanto al libro. Ya os digo que lo que más me ha gustado, lo más de todo, es la definición de los arquetipos. Eso es fantástico. Es decir, cómo define a los personajes, es lo fantástico. Nada en ellos los puedes tocar físicamente. Es una cosa impresionante. Tú sabes el perfil de todos y cada uno de ellos, sin necesidad que te explique cómo es el tipo. Le pones hasta cara. O sea, es impresionante cómo define a los arquetipos. Impresionante. Solo por eso merece la pena leer el libro. Y ahora, ¿por qué os invito a comprar el libro? A que lo leáis. Y hace unos años, no recuerdo, el año 90, no sé, a mí ya pasan los años muy deprisa, fíjense, 10 calculo, algo así, no, serían 90 y tal. Hubo una cosa interesante en la Biblioteca Nacional, que fueron unas conferencias que se llamaban la Biblioteca de, seguido de unos puntos suspensivos. Era la Biblioteca de, pero allí habló gente tan dispar de su biblioteca, como, que te digo, no sé, Alfonso Guerra, en fin, literatos de todo tipo, poetas, etc. Incluso quien tenía que haber estado hoy aquí presentando el libro, que es Luis Alberto de Cuenca, que fue el director de la Biblioteca Nacional, pues Luis Alberto de Cuenca, hoy, este año, Premio Nacional de Literatura, también dio una conferencia de su biblioteca, que para mi gusto es una de las mejores del país. Y a mí me llamó especialmente la atención la conferencia que dio mi paisano, yo soy de Córdoba, Carlos Castilla del Pino, el psiquiatra. Carlos Castilla, os estoy hablando ahora de por qué quiero que compréis el libro, ¿vale? Carlos Castilla planteó, desde el punto de vista de la biblioteca D, no empezaba a hablar de sus libros técnicos, etc., sino que él planteó, hay dos tipos de personas que tienen una biblioteca, o cómo se hace una biblioteca. Aquellos que construyen una biblioteca, empiezan a comprar el libro y empiezan a hacer su biblioteca y ordenarla, y aquellos que se encuentran con una biblioteca. Y ponía él el ejemplo en esa conferencia de Ruiz Luque, que era un fotógrafo de estos de bodas y bautizos y tal, de un pueblo de Córdoba, de Montilla, que Montilla lo conocéis por el vino, en fin, un pueblo muy bonito de Córdoba. Y este Ruiz Luque, pues, compró una biblioteca, se hizo con ella de una forma casi casual y encontró allí, bueno, pues llegó a hacerse con 12 o 13.000 volúmenes, ¿no? el fotógrafo este que os digo. Y bueno, ese se encontró con la biblioteca, es uno de los que se encuentra. Él ponía otro ejemplo, mejor que este todavía, que fue el del poeta Muñoz Rojas, que vivía en un pueblo, Alameda, que es un pueblo que está entre las provincias de Málaga y Córdoba, y Muñoz Rojas, ya fallecido, pues encontró en el pueblo que había una señora que llevaba un papel que contenía, había comprado en el mercado huevos y lo llevaba metido en un papel, pero le llamó la atención porque el papel era un pergamino de calidad. Y le preguntó a la señora que de dónde había sacado aquel papel. Pues esto es que los curas, los salesianos de Archidona, están vendiendo la biblioteca. Claro, Muñoz Rojas le llama la atención, se va de Alameda a Archidona, que es muy cerquita, y se va a los salesianos que le estaban vendiendo el libro. Los escolapios, perdón, eran los escolapios, no los salesianos. Y entonces se mete allí, total, trata con el prior más que el tema, y efectivamente, sí, vendemos la biblioteca, oye, pues te compro la biblioteca. La trata en 4 duros y carga la biblioteca, aquella, que tenía primera ediciones de cosas impresionantes, tenía primeras ediciones de Lope de Vega, de Quevedo, en fin, tenía
tenía unos mapas a color del siglo XVIII y XIX, que son una auténtica maravilla. Esa biblioteca se puede visitar aún allí en Alameda, en casa de este hombre. Y, claro, cuando ya tenía todos aquellos libros subidos en el tráiler, tratado y pagado, le preguntó al cura prior, como si dijera aquello, al padre, al cura que mandaba allí, al director del colegio, le preguntó que, bueno, que por qué vendían aquello. Y la respuesta de este hombre fue, bueno, porque esto, primero porque ocupan muchos sitios, y segundo porque todo está en las pasacalles. Como acabo de decir ahora, todo está en Google, ¿no? El caso es que este se llevó los libros. Y este Muñoz Rojas se encontró con una biblioteca excepcional, una de las primeras bibliotecas de España. Y aquellos otros que se han hecho su biblioteca. Bien, pues ya seáis de los que os había encontrado en biblioteca que después había ordenado, o había hecho crecer, o seáis de aquellos que habéis construido vuestra biblioteca, este es un libro que hay que tener en la biblioteca. Si es para conformar una biblioteca ya hecha, heredada o recibida, porque es imprescindible en cuanto al dato histórico. Por eso discrepo en cuanto a que sea ciencia ficción. Esto es un thriller que se ha demostrado que con el tiempo esto está pasando. Es muy fuerte. Lo escribe en el 2012 y lo sitúa en el 2021 y está pasando en el 2015, pero letra por letra. O sea, una cosa de brujería. Y solo por eso seáis un tipo de los que hereda la biblioteca o se encuentra en la biblioteca o compra la biblioteca, o los que hacen biblioteca, este libro tiene que estar. Incluso para un bibliógrafo que no lee y colecciona libros, también tiene que estar. Pero es que además, ese libro, yo os invitaría también a comprarlo, porque fijaros cómo acaba el libro. Después de montar todo un thriller apasionante del poder económico frente a la fiesta montada auténtica que sale de dentro por aquella gente que rechaza, que son antisistema, porque ya no se puede agobiar más a la gente con el sistema, ¿no? Y ahora yo venía en un taxi, venía comentando el taxista, claro, y es que esto es así, que ese guardia lo pago yo y me pone la multa que también la pago yo para que el político coma de mí y yo solo soy el que trabaja, ¿o qué pasa aquí? Y claro, y es verdad, es decir, y esto revela a la gente. Todo esto está en el libro y esa lucha entre el poder real del dinero y el poder de la calle, que al final se hacen con el poder, esa dimensión política que os decía, está embutido de algo inesperado, el amor. Vosotros recordáis cuando Balzac, que pasó a la historia como el padre del realismo francés, lo que realmente a mí me gusta de Balzac es el amor que sintió por su amada Evelyn Ansgar, el amor de su vida, que solo estuvo casado con ella apenas 6 meses. Y le decía Balzac a Eve Ansgar: amada Eve, cuando yo sea muy rico, yo te voy a colmar de joyas. Cuando sea regular, pues te compraré las baratijas más bellas que haya en el mercado. Y cuando nada tenga, escribiré para ti la mejor literatura jamás soñada. Bien, pues murió pobre y ciego en los brazos de Evelyn Ansgar. Y dejó un cofre de literatura que le permitió a Evelyn Ansgar y a su hija, la hija del conde Ansgar y de esta, porque no era hija de Balzac, vivir toda la vida, pero a nosotros disfrutar de la literatura, una de las mejores del mundo, que era la literatura de Balzac. Bien, ¿por qué os hablo de Balzac? Porque a mí me interesa el aspecto del amor de Balzac. Bien, pues este libro termina con una boda. No voy a contar por qué, porque sería imposible. O sea, llegar a esa boda, después de este montón de relaciones interhumanas, de poder, con todo esto, llegar a una boda, como último, con un Mendel, me parece una genialidad. O sea, que también está ese amor aquí dentro en este libro. También hay alguna pincelada casi de humor con la relación una relación casi sexual, ¿no? Que la define también, que lo hace entretenido. Pero en fin,
acaba con una boda el libro que empieza con un tema absolutamente político. Bueno, y yo, se me acabó el tiempo, no quiero decir nada más, si queréis intervenir... Yo no estoy de acuerdo, ¿eh? Pero que hable la No, habla, no estoy de acuerdo. habla. Y eso de poco sexo, demasiado. Esto se ha avisado, claro. Una tan tranquila pensando que está leyendo política y algo más. Pero se introduce no como un elemento potente del libro, que sustente el libro, sino que me entiendo que él lo introduce como una anécdota en el libro. Es decir, cuando hay esa relación entre el político... Esto se trata de una historia, es un notario, Que no se puede contar, ¿eh? que está casado, ¿no? Que Esto no sí se se puede puede contar. No, me niego. Una presentación. Sí. Que entonces nadie lo compra. Se puede contar. El notario se mete a político, termina de meter a político. Y el político tiene una secretaria. Y la secretaria es guapísima. Y el político tiene una historia... Disculpa. Y el político tiene una historia con su secretaria, ¿no? Pero esto no es importante. La relación del político que llegó a ser ministro, el ministro español en este caso, ¿no? Y que es un hombre importante en el cuerpo del libro, es anecdótico, es decir, no pienso que forme parte de una de las patas en que se apoya el libro. No pienso esto, es decir, eso que ocupa apenas la relación, no digo la relación con ella, sino la relación sexual con ella, media página, una página, es decir, no lo veo importante. Pero que da esa chispa de color al entramado político que hace que el lector se relaje y te produce una sonrisa, porque además no te la esperas. Cuando menos te... Va a hacer una novela, pero no meterte en... Bueno. Eso, ahí. A vengarte, meterte a vengarte. No, pero bueno, como ya os he dicho antes, las cosas, cuando yo me puse a escribir el libro, empecé por el primer capítulo y fueron saliendo. Yo me metía en la piel de cada personaje y cada personaje era diferente y bueno, y me iban pidiendo cosas que tenían que salir, que tenían que hacer, ¿sabes? Y uno tenía que hacer una cosa, tenía que hacer otra y iba pasando. Yo entiendo que salgas solo porque los personajes están calcados, entonces si conoces a un ministro del Interior de diferentes gobiernos, no vamos a hablar de nadie, es que sale muy calcado, y si conoces a alguien de un antisistema, entonces salen solos. Pero es que yo, por ejemplo, tengo una amiga que es novelista y dice que sale solo porque se lo dicta alguien, pero bueno, típico, el hemisferio derecho. Digamos, el hemisferio de la creatividad se lo va dictando, pero una cosa es eso, que te vaya saliendo, y otra, encontrar la palabra adecuada, ni una más ni una menos. Eso se llama talento. Dicho esto, no es todo lo malo, claro, porque voy a aparecer una pelota y yo he sido representante de estudiantes cuando era joven. Entonces, claro, a mí me parece que no sobra ninguna palabra, eso es lo bonito. No solo que cuando hablan los etarras hablen de ir a tomar potes, y cuando hablan los del sur de otra forma, y hablen justamente lo que decimos en el norte o lo que decimos en el sur. Sí. Entonces esto es una técnica, que yo siempre me gustaría que la utilizásemos en literatura o en el cine, y que la tenemos los sociólogos, que es llegar a un pueblo y grabar cuando la gente está tomando potes y tener exactamente en el discurso, cuando lo analizamos, esto no lo hacen los novelistas, pero lo hacen los periodistas, y tampoco lo graban, están escuchando, y es que es como grabado. Y yo sé que no se ha metido en él. Ese lenguaje, ¿verdad? En relación con esto que planteáis y con lo que yo decía de los arquetipos, fijaros qué finura, hasta dónde puede llegar la cosa, ¿no? Habla, está hablando de toda la trama, y un tal Roberto, están comiendo, y fijaros, voy a leer un parrafito, para que veáis hasta qué punto afina. O sea, el plato principal, un lenguado asado, con patatas salteadas, va diciendo el menú, cazoleta de gambas, mariscos, champiñones. Para acompañar un maridaje a base de vino blanco de Borgoña, un pabellón blanc de Chateau Margaux 2015. Yo lo he probado, está riquísimo. Pero, fijaros qué cosa más curiosa. Cuando a mí este libro es el que me dedicó Sergio. Y, bueno, comimos juntos. Que yo lo invité a comer, ahora después de la presentación me debes una comida o dos. Y tengo aquí la nota de lo que comimos, de lo que tomamos ese día. Oye, y fijaros qué curioso, aparece la nota metida en la página donde habla del vino y tal, ¿no? De la comida y el vino. Aparece ahí una curiosidad, a mí me parece, yo no creo en las casualidades, pero en fin, ahí estaba, y aquí se va a quedar toda la vida. Yo tengo una libretita de estas de cuero donde meto estas cositas y le pongo una nota como recuerdo, con un cuaderno de viaje. Esto no, esto se va a quedar aquí siempre, ya, claro.
con esto que os decía, que efectivamente, como decía Ángeles, también el arquetipo del personaje e incluso lo que comen, es decir, el menú está todo muy bien definido, el vino, claro, yo el vino me lo he bebido, porque yo dije, pero bueno, esto yo tengo que probarlo, entonces yo me fui al Corte Inglés, me compré una botella y la tomé. O sea, es un poco obligado esto, ¿no? Y claro, y os digo, y así todo, ¿eh? O sea, así yo todo. tengo una duda, perdona, no sé si interrumpo, pero tengo una, no me quiero ir sin saberla. ¿Haces un guiño al lector cuando repites, por ejemplo, unas frases, vuelves a repetirlas en varias ocasiones y en varios personajes? ¿Ese guiño a qué se debe? A mí me ha parecido, pues lo que estaba comentando, pero que me recuerda, y cosas que me recuerdan, y ahora hay otras dos, a Orwell, a 1984. Pero esto, de repetir, has sido consciente, ¿no? Está claro que lo has hecho adrede, que se repiten frases, y a mí me pareció muy orwelliano. Sí, pero te cuento. Por ejemplo, cuando las noticias, cuando surgen las noticias, ¿no? Y de repente es lo mismo que dice siempre la televisión, o cuando después de un Consejo de Ministros o de la Unión Europea, y entonces se repiten varias veces, pero porque es lo mismo. Entonces son los guiños que lo que yo le llamo guiño orwelliano. Por ejemplo, los tópicos, ¿no? Dice, 8 horas son decisivas para saber si nuestra hija vivirá o no. O sea, lo típico que dicen de los partes médicos en las radios, en las televisiones. Y luego se vuelve a repetir porque vuelve a ser un parte médico. Sí. Entonces, para mí es un... porque es un thriller de ciencia ficción, bajo mi punto de vista, porque, por ejemplo, cuando aparecen las tendencias de los gadgets tecnológicos y de las tablets, y venga las tablets y todo esto, es que es lo que viene el año que viene ya, ¿no? Lo que vamos a hacer el año que viene. En ese sentido, sí me parece ciencia ficción. Y en estos guiños, que por ejemplo son muy de Orwell, que parece que estás en el presente, lo que tú has comentado, que parece que estás en el presente, pero estamos en temas del futuro, ¿no? Y estamos entrando en el gran monstruo, ¿no? Que es la falta absoluta de democracia, etc. Pero no te das cuenta, porque son todo cosas como muy de todos los días, de todos nosotros. Otro efecto orwelliano es, por ejemplo, pues los miedos que tenemos ahora, tan orwellianos como, por ejemplo, el miedo a la seguridad en la mensajería, los atentados de propia bandera, las pruebas de ADN, si todo está muy seguro pero no está tan seguro porque hay déficit y corrupción, ¿no? De poderes, y la no división de poderes, es decir, la no democracia que tenemos actualmente, y por eso es nuestro miedo, y todos... el jugar con palabras contradictorias, ¿no? Para decir algo, ¿cómo era? Yo creo que es que han pasado tantos años. Yo decía, me da igual que llegue en 1984 porque ya soy vieja. Entonces, era mi libro preferido y por eso para mí ha sido una idea a ver qué se puede hacer hoy en día, y además con los libros de moda. Entonces creo que era el Ministerio de la Paz y luego era de la Guerra, en Orwell. Era precisamente lo contrario. Era lo contrario. Y aquí yo lo veo también, yo no sé si lo has dicho conscientemente, pero sí, y exactamente. Esos guiños de tipo orwelliano, y entonces pues es que me encuentro yo muy a gusto en la mesa, para ti y para mí, de ciencia ficción. El que no quiera nadar en Orwell, pero quiera nadar en lo que plantea, o sea, no leerse el libro, 1984, que sepáis que se ha hecho una película fácil de ver. Y un gran hermano que va por el número no sé qué, y a los alumnos... Ese cine que se ha hecho con grandes obras de grandes autores, por ejemplo, uno de mis favoritos, Paul Auster, pues se ha llevado mucho de su literatura al cine. Por ejemplo, Smoke, una obra maestra, uno. Y yo también quisiera incidir en eso. Estoy seguro que cuando leáis el libro, aquellos que no lo hayáis leído, vais a estar viendo una película. Estáis viendo. Yo hay una cosa que quiero decir. Vamos a ver, el desenlace del libro se va haciendo a lo largo de la propia historia. O sea, yo no tengo claro cómo va a acabar nunca, hasta que llego pues al capítulo 16, 17. El libro tiene 20 capítulos. Y aún así tampoco tengo definido el último subcapítulo. O sea, tengo definido, digamos, cómo va a acabar la historia, un poco la que nos interesa
digamos, a todos, ¿no? Que es el mensaje, digamos, un poco que se puede quedar, ¿no? Bueno, ahí a nivel político quizás, ¿no? Que tampoco es el único, porque hay otro, que es de lo que hablamos, hay un mensaje que yo también quiero dejar, que es el mensaje ya de que tú dices, ¿no? Del amor, y es porque siempre tiene que quedar, yo creo, digamos, una puerta abierta, ¿no? Para la esperanza, que por muy mal que las cosas estén, ¿no? De hecho, el libro cierra el último capítulo, bueno, siempre en todos ellos hay una cita de un personaje famoso que lo abre, y en este precisamente, el capítulo abre una cita de Martin Luther King, que a mí me gustó mucho, que era: aunque supiera que el mundo se acabara mañana, yo hoy todavía plantaría un árbol. Y creo que ese es el mensaje con el que nos tenemos que quedar. Pues me parece un broche final interesantísimo, ¿no os parece? La reunión ha terminado. Yo no sé si tenéis alguna pregunta o queréis hacer algún comentario, alguna pregunta o algo que os interese conocer, pues vamos, estamos a la disposición del público. Yo he escuchado ciencia ficción, he escuchado thriller. Cuando hablé con Luis Alberto de Cuenca me comentó de ficción política. ¿Tú cómo definirías el libro? Es algo que me cuesta, porque realmente, como ya estoy tan contaminado, yo me hablo entre comillas, porque la gente lo encuadra eso, pues uno lo encuadran en un género, otro lo encuadran en otro, y al final pues tú dices, mira, yo no sé tampoco muy bien, ¿no? Porque, oye, ya son las influencias, ¿no? De uno y de otro. Yo siempre, cuando me puse a escribir, tenía claro, y de hecho fue uno de los ejercicios más complejos que tuve que hacer, fue el trasladarme a casi una década más allá, ¿no? Por el simple hecho de que bueno, la tecnología avanza a pasos agigantados. Sin embargo, lo que estamos hablando, ¿no? Los sentimientos humanos son los mismos de toda la vida. Es decir, bueno, antes de verano se descubrió el asesinato más antiguo del mundo, decían, ¿no? Que fue en Atapuerca, hace no sé cuántos miles, decenas de miles de años, ¿no? Y lo que hablamos, a fin de cuentas, que los instintos, ¿no? Los arquetipos, las personas, al final, han evolucionado muy poco, pero lo que sí han evolucionado mucho han sido estos cacharros, ¿no? que tenemos ahí, ¿no? Y entonces, en una década más allá, a mí no me costaba trabajo definir al ministro, o definir no sé, al terrorista, o definir al personaje, digamos, que encarnaba tal o cual persona, ¿no? Pero sí me costó eso, ¿no? Y entonces tuve que hacer un análisis y plantearme, pues, oye, qué cacharritos estaríamos utilizando y tal cual, ¿no? Entonces, si eso puede ser quizás ciencia ficción, también es ciencia ficción por lo que ella dice, ¿no? Puede ser ciencia ficción por lo que ella dice de que, oye, estamos planteando algo que no ha sucedido. Cuando tú te pones y te planteas una historia, normalmente pues te planteas una historia, o sea, escribir, normalmente se escribe sobre el pasado, que es lo que conocemos. Aquí tenía que dibujar un escenario que no existía. Y fue lo primero que hice, dibujar ese escenario, luego me fui a los cacharritos y luego después empecé pues a echar a algunos personajes a andar. Entonces, por ese lado, si nos ceñimos a la definición de ciencia ficción, yo creo que puede ser. Sí está escrito a modo de thriller. Está escrito a modo de thriller total, ¿no? Y es lo que hablamos. Ahí hay una serie de personajes que, bueno, viven una serie de aventuras, hay mucho suspense y bueno, y emociones, ¿no? Emociones muchas, ¿no? Que es lo que se trata también, ¿no? De aquí, ¿no? De que las personas, como hemos dicho antes, somos las mismas, o nuestros sentimientos son los mismos desde hace 100 años que hace 200, y será lo mismo dentro de 20 o de 100, ¿no? Que las personas al final somos así. Entonces, respondiendo a tu pregunta, pues por un lado thriller, por otro lado ciencia ficción, yo me quedo con la. Si me permite, te digo por qué no es ciencia ficción. A ver, los pasajes de ciencia ficción son tales como le pago a un taxista, por ejemplo, le pago en efectivo o con la tarjeta virtual. Ya está, no más. Yo creo que es previsible que haya una tarjeta virtual. O sea, no estamos hablando de 2001, Odisea en el espacio, que es lo que para mí es ciencia ficción. Ya la hay. Ya la hay. Es decir, y después, fijaros otra cosa, que también rechaza mi mente de ciencia ficción, porque
cuando habla de la marca de los coches, el Seat Ibiza, que eso existe ya. La marca de los coches está aquí hoy ya. Es decir, es que no es un futuro de 100 años adelante, es un futuro de 10 años adelante, con lo cual los coches son los mismos. Pero va a durar mucho el Seat Ibiza. El Seat Ibiza lleva ya... Bueno, pero quiero decir que si fuera La única incógnita es el amor. si fuera ciencia ficción, estaría hablando de coches que vuelan, ¿no? Coches que vuelan, o que tal. El 2021 no ha llegado todavía, yo creo, ¿no? A ese tipo, ¿no? Pero sí es cierto que de eso, o sea, no es una película, no es un libro tipo Guerra de las Galaxias, no tiene nada que ver, ¿no? Es un libro, pues eso, oye, dentro de 10 años, ¿no? Que 10 años, bueno, que ahora ya no quedan 10 años, ahora quedan, pues... 5, 6. 9, 8, ¿no? Yo ya seré muy mayor. Sí, bueno, no te creas que te pilla seguro de lleno, vamos. Pero bueno, que es lo que hablamos, que son 9, 8, 7 y tampoco vamos a ser tan... Eso, o sea, lo más que puede evolucionar pues es que tengamos y tengamos otro tipo de cacharros. Los coches no volarán, por supuesto, dentro de 7 o 8 años. Igualmente, pues lo que hablamos, pues seguiremos vistiendo más o menos igual, la moda habrá cambiado, habrá vuelto atrás, habrá vuelto adelante y bueno, las gafas pues a lo mejor en vez de pasta, pues ahora son otra vez de metal o yo qué sé, pero bueno. Yo no sé, Sergio, si tú, esto no es una pregunta, pero me parece curioso el detalle que descubrí el otro día. Todos los que somos como nosotros, que estamos en los 31, 32 años ya de edad, vimos Regreso al Futuro y nos criamos con esa saga. Cuando el personaje del McFly te viaja al futuro, que están los patines vuelan y los coches vuelan y tal, viaja a la semana pasada, no sé si sabéis ese detalle, viaja a octubre del año 2015 y los patines volaban y los coches volaban y tal. Y enviaban faxes. Sí, efectivamente. O sea, Te mando un fax. que ciertamente lo que nos está por venir es difícil de conocerlo hoy, pero desde luego que todos los que lo han pensado antiguamente no han atinado y ni nosotros atinaríamos con respecto a lo que vamos en 10 años, a nivel tecnológico. Hombre, es que fíjate tú lo que se abre, ¿no? Lo que se ha abierto simplemente con internet. Yo me acuerdo de esa película, ahora que la plantean, ¿no? Y esa película yo creo que la era de internet todavía no había llegado, ¿no? No había llegado, y bueno, acordaron, ¿no? De la... No sé, yo me acuerdo de las películas estas, ¿no? De Star Trek, Galáctica, yo qué sé, ¿no? Eran las películas o las series de nuestra época. Y aquello eran maquinitas ahí muy avanzadas, pero todas llenas de botoncitos rojos y verdes y amarillo, ¿no? Y bueno, eso era algo que no se perdía, ¿no? Por eso que es muy difícil, ¿no? Así que, bueno, yo he intentado pasar un poquito de puntilla, aunque sí he tocado varias cosas, pero vamos, porque pensaba que no iba a haber tampoco grandes cambios. ¿Alguna cosita más? ¿Alguna pregunta? ¿Algo más que podría hacer? Yo estoy notando y hay una parte que a lo mejor me he perdido. Me gustaría saber de toda esta historia de Cuenca. Tengo algunas pinceladas de cómo has hecho todo. Lo ya siempre me resulta maravilloso. Pero sí, la historia de Cuenca realmente, ¿te la crees? ¿Tienes esa necesidad de tener que contar esa historia porque crees que va a suceder? No, vamos a ver, no pienso que vaya a suceder ni que no vaya a suceder. Es algo que, vamos a ver, la ficción se va escribiendo cada día. O sea, el futuro es una ficción que se va escribiendo cada día y bueno, es lo mismo que estamos hablando antes de los patines que vuelan, ¿no? Y de pronto mañana pues viene, no sé, un descubrimiento o hay un cambio tan radical que nos hace ir por otro camino, ¿no? Totalmente diferente. Entonces, yo lo que sí me planteaba, cuando yo me puse a escribir este libro, me puse a escribirlo porque, bueno, yo estaba siguiendo, bueno, había tenido una experiencia, estaba en un momento que quería escribir porque lo necesitaba, y había visto en el año 2011 las manifestaciones y las convenciones del 15 de mayo, ¿no? El 15M. Yo soy un lector compulsivo de prensa. O sea, yo me leo todo el día la prensa, me leo, yo qué sé, lo que cae en mis manos, ¿no? Tanto prensa convencional como prensa de economía y tal, ¿no? Y yo pensaba que aquello tenía que canalizarse de alguna manera. Yo no sabía cómo se iba a canalizar, lógicamente, ¿no? Pero bueno, lo entendía, en aquel momento no lo sabía, entonces tuve que hacer un ejercicio de reflexión, ¿no? Y el ejercicio de reflexión me llevó a que ese movimiento se tenía que canalizar, lógicamente, con un partido político. Allí había mucha gente, había mucha frustración, se veía allí que había gente que necesitaba expresar
expresarse, que no se sentía representado en ese momento por la sociedad o por los partidos políticos, ¿no? que existían, y yo veía claro que iba a haber o sea, iba a canalizarse ese movimiento por ahí, hacia un partido político. Entonces yo me planteé en qué escenario ese partido político podría llegar a tocar poder. Porque yo decía, bueno, ¿de qué me sirve a mí que esta gente se analicen, o sea, este movimiento se canaliza en un partido político si luego después nunca van a llegar a gobernar, ¿no? O se queda una fuerza residual, ¿no? Yo pensaba, ¿de qué manera este partido político, si se constituye como partido político, puede llegar a gobernar? A mí la única manera que se me ocurría era que hubiera una recaída, y no me pareció tan difícil, que hubiera una segunda recaída de la crisis. Porque la primera, bueno, ya no sé si llevamos una o llevamos dos, pero bueno, yo me planteaba una en el año 2015, o sea, en el año 2017 o 2018. Digo, si la gente que está ya muy quemada, en el año 2011 estaba muy quemada, estaba claro en aquel momento y todo el mundo decía, teníamos un 26, un 27% de paro, un 25%, yo no me acuerdo, era una barbaridad, una burrada. El paro juvenil, una pasada, vamos, o sea, eran datos obscenos. Y claro, yo decía, bueno, si se empieza a recuperar un poquito la economía, porque ahora ya decía, no, en el año que viene va a crecer un 1%, y yo pensaba, esto no va a conseguir absorberse en poco tiempo. O sea, es imposible que esto se pueda absorber en 3-4 años, es imposible. Si en el año 2017-2018 se produce una segunda recaída en la crisis y nos vuelven otra vez a decir que hay que recortar gastos en sanidad, en educación, que, oye, las pensiones contributivas, que todos sabemos, ¿no? Al final, mucha gente ya diría, mira, se acabó. Rompemos la baraja y tiramos por cada calle de medio, como se suele decir, que esto ya no vale, ¿no? Entonces ahí era el momento en el que yo veía que este partido, que se saliese de allí del 15M, porque no existía Podemos en aquel entonces, tuviera representación parlamentaria. O sea, perdón, tocase poder, tuviese una mayoría absoluta. Esa, yo no lo veo ahora mismo como algo descabellado. Ciertamente, yo sé, ahora mismo, bueno, Podemos, todo lo apunta que no va a salir y que se está un poquito desinflando, por llamarlo de alguna manera. Pero bueno, está ahí para quedarse y va a conseguir una representación muy grande. Muy grande. O sea, que es un partido que se ha constituido hace 2 años y que de pronto, oye, en las primeras elecciones, lo que está haciendo, hay que tener... Vamos, que hay que tenerlo en cuenta, y que si esto el día de mañana no se da y no se solucionan los problemas que tenemos, sino que los problemas que tenemos pues se agudizan a consecuencia de una crisis, a consecuencia de una crisis o una recaída en esto, yo creo que la gente, vamos, que podemos ahí, y Podemos, te hablo de partidos que estén más a la izquierda del PSOE, ¿no? En este caso, ¿no? Una coalición que es lo que yo me planteaba ahí. Luego después, cuando ya estaba haciendo las correcciones en el año 2014, pues ya he salido de Podemos y tal y cual, entonces hice algún cambio de parado simplemente, donde ponía, creo que se llamaba Unión, no sé qué, de Libertad, y me gustó más el tema de Podemos también, y digo, mira, pues Podemos, y cambié una palabra simplemente por dejarla ahí, ¿no? Para que fuese, oye, la gente fuese lo que quisiera explicar. Pero bueno, lo que te digo, no, espero que no suceda, sinceramente. Espero que no suceda, espero que igual que hablábamos antes de las maquinitas estas que salían en Star Trek y en estas películas que eran llenas de botoncitos, al final cuando ha llegado a la realidad pues vimos que no era así, pues esto esperemos que no fuese así, que no sea así, ¿sabes? Porque la otra, ¿a dónde nos llevaría esto? La pregunta que yo me hice, si estos señores, este partido político consigue llegar a ganar unas elecciones, habrá una segunda parte, ¿le dejarán gobernar? Esa es la pregunta realmente importante. La importante no es si ganarán, la importante es ¿le dejarán gobernar? Ahí yo creo que esa es la pregunta, yo creo que nos debe hacer reflexionar a todos, ¿no? Porque yo creo que conociendo los mercados, lo poco que se dejan conocer, porque se dejan conocer muy poco, como dice mi amigo José Luis, oye, hace poco, además la colgué precisamente en Facebook, ¿no?
porque salió, leí en el Confidencial que había los fondos de inversión, algunos de ellos habían puesto una cláusula anti-Podemos. Es decir, que si Podemos sale, o simplemente no que salga, sino simplemente si hay una coalición en la cual parte Podemos, o una coalición, o que apoye a un gobierno y ellos toquen poder, ellos, los fondos de inversión, tienen una cláusula retroactiva, por la cual no se comprometen a hacer la inversión que hayan firmado. Que Eso es en Cataluña, ¿no? No. El fondo de inversión, el fondo de inversión en toda España, vamos, o sea, a nivel nacional. Y por eso te digo, y eso es simplemente si toca poder, como decimos, ¿no? Imaginaos lo que puede pasar, una mayoría absoluta. Vamos. Grecia, para que os hagáis una idea, Grecia, yo escribí una entrada de Grecia en el blog, en el mes de enero, creo que fue, no, el día 1 de febrero, fue 5 días después de salir Syriza, ¿no? Y la entrada que escribí aquel día, yo decía que Syriza al final no iba a poder gobernar, pero no por nada, sino porque no lo iban a dejar. Porque está claro, o sea, vamos a ver, y Grecia tiene un 2,1% del PIB de la Unión Europea, ¿eh? O sea, imagínate, o imaginaos lo que puede pasar con un país como España, que es casi un 12%. O sea, que España, Grecia, mira, Grecia se puede... Yo titulé aquel post La pequeña gangrena griega, que yo decía, antes de que se contagie al resto del cuerpo, se corta, porque eso es una pequeña gangrena, ¿no? Es como cortarse un dedo. España no. España te puede llevar al hoyo. ¿Sabes? Económicamente hablando, me refiero a los mercados y a toda esta gente que no tenemos en la historia, ¿sabes? Entonces, yo creo que lo de Grecia ha sido un poco un aviso. Oye, cuidado. Cuidado, no vayáis por aquí, que chungo. Más vale que nos hagáis caso y que tiramos por este lado. Yo no sé si te he respondido a la pregunta o no, pero bueno, no sé lo que va a pasar. Yo ni me la creo ni me la dejo de creer, simplemente es ficción, eso sí lo tengo claro. Es una novela y es una obra de ficción. Está escrita como tal. Dígame. Yo tengo una curiosidad. ¿Cómo hace un escritor, en este caso, para no posicionarse políticamente en ningún bando? Porque nadie es apolítico. Entonces, no se te ve el primero, como decía José Luis, va jugando con el lector que de repente, pues tienes razón, ¿no? Ahora esto, ahora tal, pero tú escribiéndolo no te posicionas absolutamente. ¿Te costó trabajo o...? Yo creo que no me posiciono quizás porque, a ver, yo intento ser muy objetivo siempre, ¿no? Y ponerme en la piel, y para ser objetivo me tengo que poner en la piel de cada uno de los personajes, por eso quizás lo que dice José Luis y lo que dice Ángeles, ¿no? Lo que dicen que los personajes, oye, los arquetipos están muy bien definidos en este caso, ¿no? Yo no sé quién para decirlo, pero bueno, como lo dicen ellos, yo intento meterme dentro de ese personaje y entonces intento sentirlo, intento sentir las emociones, intento justificar también, o sea, qué justificación tiene ese personaje para hacer lo que hace, por qué lo hace, ¿no? Es decir, todo el mundo tiene parte de razón, o sea, no hay, yo entiendo que todo el mundo tiene su razón, todo el mundo tiene una razón por la que hace esto, por la que hace lo otro, por la que actúa, por la que deja de actuar. Y si llegas a comprenderla, al final no puedes tampoco hablar más de ellos, ¿sabes? Si llegas a comprender por qué esa persona es así, o ese personaje es así, y de esta manera y de la otra, es como tener un hijo, ¿no? Tú tienes un hijo, tú no puedes hablar más de tu hijo, no puedes decir, oye, no, te quiero más a este, te quiero más al otro, ¿no? Es una cosa parecida, o sea, a fin de cuentas, ¿no? Este sí, este es muy puñetero, pero al final es muy buena gente, porque quiere mucho a sus hermanos y a sus primos y no sé qué, pero luego él tiene un trato, ¿sabes? Bueno, ya está. Tendré que darle la oportunidad, ¿no? ¿Alguna cosita más por ahí que...? ¿No? Pues deciros que ha sido un placer estar aquí con vosotros, que muchísimas gracias y que, bueno, espero que la gente que aún no lo hayáis leído la leáis, que os guste, y a los que ya lo habéis leído pues también daros las gracias y oye, vamos a seguir con el tema para adelante. Empieza ahora la distribución nacional, como sabéis. Esta es la primera, digamos, de las presentaciones. La semana que viene voy a Ponferrada a
pues he comprado porque, bueno, mi familia, mi padre viene de allí y tal, ¿no? Y bueno, entonces quería hacerlo allí. Y luego después, bueno, he estado unos 2 meses más o menos pues navegando por toda España, ¿no? Presentando esto. Lo que sí también os digo que bueno, esto es una obra que está ahora mismo editada y se está promocionando de manera independiente. No hay detrás ninguna gran editorial. El Corte Inglés aquí lo que ha hecho ha sido pues, llevarla a sus establecimientos, porque ha creído en la obra y, bueno, y ellos nos han abierto la puerta para que podamos hacer la distribución nacional, pero no hay ninguna editorial detrás de esto, sino soy yo como una empresa que hemos hecho, digamos, con unos amigos y tal, y bueno, esto tiene lógicamente un coste importante. Lo que estamos haciendo ahora mismo es una campaña de crowdfunding que empezamos a hacer ahora, y hombre, si os invito a que entréis en la página también, y si os gusta alguna cosa de allí, pues oye, pues convirtáis en mecenas, porque ahí por de 2 euros se puede contribuir. Así que con esto que os digo, os vuelvo a dar la despedida y nada, y muchísimas gracias. Para comprar los libros, ¿tú lo miras? Sí, yo lo que... Si alguien quiere comprarlo, que quiere que se lo firme, también me queda aquí un poquito.